encontré exactamente lo que buscaba en una beca que ofrecía Ferrovial, que eran 6 meses en la sede central en Madrid y luego 6 meses en Estados Unidos. Entonces dije, esto tiene que ser para mí. ¿Tú notaste alguna diferencia entre la forma de trabajar que tienen los ingenieros estadounidenses y los ingenieros españoles? Te lo cuento. Me dijiste, he hecho mucho yo de menos vivir en Estados Unidos. Adiós. Un poco sí. Pues lo primero que me sorprendió fue llegar y me dejaron un coche. Porque es como lo primero. No, da igual si tienes donde vivir, lo que importante es tener un coche. Hoy tenemos un episodio súper especial. No solo por la invitada, sino también por el formato. Pero no te preocupes porque dentro de nada vas a entender a qué me refiero. Hoy nos acompaña Ana, una ingeniera de caminos que gracias a su labor en Ferrovial está construyendo las carreteras del futuro en Estados Unidos. Con ella conoceremos cómo se están solucionando los problemas de tráfico en un país en el que se vive pegado al coche. Y además os dará varios consejos para vuestro futuro como ingenieras y como ingenieros. ¿Te lo vas a perder? Y no te olvides de compartirlo con tus amigas y tus amigos. Hola a todas y bienvenidas un día más a Clau Quiero Ser Ingeniera. Recordaros como siempre seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos contenido todos los días y no te olvides dejar un comentario diciendo qué te ha parecido este episodio. Como podrás ver, hoy no me acompaña aquí presencialmente en el estudio nadie, pero eso no significa que no tengamos invitada. Es más, es que hoy vamos a viajar a Estados Unidos. Por lo tanto, podemos decir que esto también podría ser un Ingenieras por el Mundo. Y es que vamos a viajar a Austin, Texas, de la mano de Ferrovial, empresa más que conocida dentro del sector de las infraestructuras. Y hoy está conectada con nosotras Ana, ingeniera de caminos, canales y puertos y actual manager de operaciones en Cintra Norteamérica, la compañía de autopistas de Ferrovial. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, muy contenta de estar aquí. ¡Qué ilusión! Joder, tía, estoy emocionada con este nuevo formato. O sea, es algo fuera de lo común, pero al mismo tiempo me encanta porque podemos conectar con personas que están a miles y miles de kilómetros, como por ejemplo es tu caso, que estás en Austin. Justo. Bienvenidos a Austin, Texas. Bueno, si te parece, empecemos con la primera pregunta y es que nos cuentes un poquito, brevemente, o sea, luego ya más adelante nos meteremos en profundidad, y es que nos expliques cuál es tu puesto de trabajo dentro de Ferrovial. Pues, como bien has dicho, trabajo en Cintra, que es el negocio de autopistas de Ferrovial, en concreto en la sede central que tiene Cintra y Ferrovial en Norteamérica, que está en Austin, Texas. Y brevemente, mi trabajo se centra en principalmente dos cosas: licitar proyectos en Norteamérica de autopistas, evidentemente, y aprender de los proyectos existentes que tiene Ferrovial en el país actualmente. Qué guay. Pero bueno, me gustaría empezar un poco por el principio, ¿no? Al final aquí nos gusta mucho el storytelling, el saber en qué momento empieza esa curiosidad y esas ganas de decir, oye, ingeniería de caminos, canales y puertos, esto me gusta, voy a estudiarlo. Así que te quiero preguntar, ¿por qué elegiste estudiar esta carrera? Ay, buena pregunta. No, me encantaría tener una respuesta como súper motivacional. Épica. Sí, pero no la tengo. No, la verdad es que en bachillerato y en el colegio en general se me daba muy bien toda la parte de matemáticas, física, y no solo se me daba bien, sino que me gustaba mucho. Entonces yo sí que vi que quería centrarme en algo técnico, que pudiese aplicar la Vale. física a la vida real, digamos, porque era la asignatura que más me gustaba. Entonces, bueno, una de las razones por las que en concreto, dentro de todas las ingenierías, yo sabía que quería hacer ingeniería, pero no sabía exactamente cuál. Me acuerdo de ese momento, selectividad, tienes que elegir. En plan, ese momento de... Sí, que no lo tenía nada claro. Y fue gracias a que supe de una hermana de una muy amiga mía que trabajaba de ingeniero de caminos en Chicago. Y claro, ahí se me abrió un mundo. Dije, oye, pues esto igual es una posibilidad, ¿no? O sea, acabar trabajando fuera. No tenía por qué ser Estados Unidos, pero sí que me atraía mucho el hecho de pues eso, tener la opción De poder viajar y trabajar fuera. desplazarte. Y investigué un poco. Me pareció súper interesante la ingeniería de caminos, pues sobre todo por el tema de las grandes infraestructuras. Era como que me parecía pues algo que podía afectar de verdad a la sociedad y a las personas, ¿no? Y ahí que fui. Entonces estudié en la UPC en Barcelona, hice el grado y luego el máster habilitante de Caminos, Canales y Puertos y terminé en 2016. Aquí estamos. Ostras, ¿y cómo fueron esos años de carrera? Pues si dijera fáciles te engañaría, la verdad. Todos sabemos, al final son carreras muy, muy exigentes, muy duras, pero yo lo que más me llevo, bueno, la gente lo que más, porque al final pues amigos que aún son amigos míos hoy en día, por supuesto, y
Yo de lo que mejor me llevo de estudiar, yo creo que aplica a todas las ingenierías en general, no solo a caminos, es en la forma de pensar y resolver problemas, que es al final lo que he acabado aplicando más en la vida profesional, más que igual la teoría. Sí. Sí, total, porque es que además, bueno, seguro que la gente que nos está viendo ahora mismo habrá visto también el episodio de Ferrovial con Alessa, porque además, bueno, pues nos pidieron que por favor que sacáramos más episodios de Ferrovial, entonces estoy segura que visteis el episodio de Alessa donde ella hacía como mucho hincapié, que en las empresas realmente no buscan exactamente que has hecho una especialidad de algo en concreto, sino que realmente lo que les gusta es como las carreras de ingeniería te acaban moldeando la cabeza, ¿no? Y te convierten en ese perfil tan resolutivo y tan capaz de enfrentarse a problemas, que al final es lo que hacemos los ingenieros, ¿no? Solucionar problemas. Es así, tal cual. Total. ¿Y qué te iba a decir? Terminas el máster y luego, ¿qué es de tu vida? En plan, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es ese salto? Pues es ese, yo creo que es el momento que vivimos todos de incertidumbre de ¿y ahora qué hago? ¿No? Y en mi caso, yo tenía claras dos cosas. Quería que fuese dentro del sector, es decir, había estudiado 6 años de caminos, 4 más 2 de máster y me interesaba muchísimo el sector. Lo que pasa es que no me veía en obra. Entonces, quería buscar algo que pues encajase en ese sentido y luego la otra cosa que quería era una experiencia internacional. Porque había hecho Erasmus y lo que os decía al principio, que sí que veía que igual, siendo haciendo caminos, podía tener la opción de irme al extranjero. Entonces, con eso en mente, empecé a buscar. Y hice varias entrevistas. Me acuerdo que creo que de lo mejor que pude haber hecho fue hacer varias entrevistas en distintas empresas, distintos sectores incluso. Y recuerdo que aprendí mucho del proceso de entrevista, que eso también es algo que igual si tienes una entrevista con tu trabajo soñado, mejor que no sea la primera que hagas, porque... Sí, ¿no? En plan, haz unas poquitas antes para prepararte a ese trabajo que tanto estás deseando. Sí, yo creo que es importante. Es importante porque no por nada, porque seguramente igualmente lo hagas bien, pero puede ser que las primeras estés más nerviosa, que igual no hayas construido aún toda tu historia de la forma en la que quieres. Sobre todo, yo me di cuenta que cuando empecé a hacer entrevistas y pues, por ejemplo, muchas empresas grandes lo que tenían eran dinámicas de grupo. Y algo que me sorprendió y que me abrió los ojos fue que en una de ellas me di cuenta de que todos teníamos un perfil muy parecido. Porque claro, cuando acabas de salir de la universidad, claro, justo, es normal. Al final no has trabajado, igual has hecho prácticas, pero no has empezado a trabajar como tal en un trabajo de tiempo completo aún. En mi caso, todos los trabajos que yo aplicaba, pues todos éramos ingenieros de caminos, todos teníamos el máster habilitante, todos hablábamos inglés, todos habíamos hecho Erasmus. Era como, ¿y cómo me diferencio? ¿No? Es decir, ¿dónde puedo destacar aquí? Porque es muy complicado, es muy competitivo, entonces yo sí que recomiendo a todo el mundo, oye, ¿qué puedo contar en las entrevistas? No en la dinámica de grupo, en las entrevistas luego, digamos, personales con recursos humanos. ¿Qué puedo contar que puedas diferenciarme? Y eso, después de varias entrevistas, llegué a una conclusión conmigo misma. Y era, por ejemplo, yo había trabajado y estudiado a la vez durante la carrera 2 años. Entonces, mucha gente hace eso, pero en mi caso fue durante mucho tiempo y además no solo lo conté, sino que construí mi narrativa alrededor de eso. Y decir, oye, pues eso, no solo hice eso, sino que además aprendí a gestionarme bien, mejor el tiempo, a organizarme para poder sacar tiempo de trabajar, estudiar, ir a clase, etc. Entonces, mi consejo para estos que ahora estás, imagínate, acabas de salir de la universidad, tienes que ponerte con eso primero, tener un poco, igual, atinar un poco de qué quieres hacer, ¿no? ¿Qué tipo de empresa te interesa, qué tipo de sector, etc. Haz entrevistas. Y luego piensa qué puedes contar sobre ti mismo. Y no tiene que ser algo, en mi caso era algo profesional, pero puede ser algo personal, que hayas hecho un voluntariado, que hayas organizado algo tan guay como un podcast para ingenieras. O sea, pueden ser muchas cosas. Y yo creo que no solo contarlo, sino además crear esa narrativa, esa famosa marca personal. Yo creo que es súper importante, especialmente en esas primeras entrevistas al salir. Que es verdad, o sea, al final salimos de la carrera sabiendo todos prácticamente lo mismo. El máster habilitante, al final todos damos lo mismo, ¿no? Entonces necesitas algo, ese extra que te pueda diferenciar del resto para que luego en una empresa te elijan a ti y no a tu compañero que ha estudiado lo mismo, el mismo máster y todo exactamente igual. Así que me parece súper guay.
Entonces, después de varias entrevistas y, y aprender mucho de ellas, encontré exactamente lo que buscaba en una beca que ofrecía Ferrovial, que eran 6 meses en la sede central en Madrid y luego 6 meses en Estados Unidos. Entonces dije, esto tiene que ser para mí. Vamos, todos los checks que tú querías. Y lo di todo en las entrevistas, te puedes imaginar. Y bueno, pues entré y empecé en el departamento como más financiero de esta parte de autopistas que comentábamos al principio, cosa que me pareció súper interesante porque, claro, es algo que no había visto en la carrera o no realmente como tal y me pareció muy interesante. Y luego, después de esos 6 meses, acabé en Dallas, Texas. Wow, Sí, en plan, yija, cowboy total. si alguien me preguntase en ese momento ¿cómo te imaginas Texas? Yo me lo hubiese imaginado con, pues eso, un desierto y gente con sombreros de cowboy y botas. Y bueno, no fue exactamente así, pero un poquito así. Sí, ¿no? Sí. Pero es verdad que Dallas en concreto es una ciudad gigante, súper moderna. A mí me encantó la experiencia allí. Estuve 6 meses en los proyectos que tiene Ferrovial de autopistas allí. En ese momento estaban 2 ya en operación, es decir, eran autopistas que ya se habían construido y las estaba operando y manteniendo Ferrovial, y había una de ellas que estaba en construcción. Entonces tuve la oportunidad de ver todo. Toda la vida, digamos, de una autopista, desde que está eso, estaba en ese caso terminando la construcción, a esa transición de termino la construcción y le doy las llaves a la operadora, en este caso Cintra de Ferrovial, y fue muy, muy, muy guay. Una experiencia vital, la verdad. Qué guay. Madre mía. Vamos, es que yo me imagino terminar la carrera y que de mis primeras experiencias laborales sea irme a Estados Unidos a ver todo el proceso de las carreteras desde cero. O sea, aparte de una experiencia fascinante, también me parece un cambio radical. No, fue un choque cultural que no te puedes imaginar. Tremendo. O sea, yo me imagino ahora mismo la gente que nos está escuchando que estará diciendo, vale, sí, pero hazme sentir esos primeros días. O sea, ¿cómo fue ese momento de te sueltan en Estados Unidos, estás tú sola en Estados Unidos? ¿Qué fue lo que más te chocó? O sea, ¿qué fue lo que te sorprendieron esas primeras semanas? Sí, pues lo primero que me sorprendió fue llegar y me dejaron un coche. Porque es como lo primero. Da igual si tienes donde vivir, lo importante es tener un coche. A excepción de las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, etc. La inmensa mayoría de ciudades americanas están diseñadas para los coches. Entonces yo llegué y la oficina estaba como en el norte de la ciudad y recuerdo que lo primero que hice fue coger una autopista con un coche automático. Yo sabía conducir, pero no había conducido nunca en mi vida un coche automático. Es muy fácil, por cierto, o sea, no era nada difícil, pero recuerdo como ese primer viaje a la oficina decir, si llego bien, pues será un milagro, ¿sabes? Me sorprendió un montón. O sea, autopistas gigantes de 7 carriles, puentes triples a uno encima del otro para conectar diferentes autopistas. Las autopistas están dentro de las ciudades, porque es que las distancias son tan grandes a cubrir que necesitan las autopistas, porque si no tardarían 3 horas para cruzar la ciudad. Entonces fue un choque tremendo. Tremendo. Sí. Qué fuerte. Pero bueno, como experiencia muy guay. ¿Y qué más cosas así te llamaron la atención? Pues mira, yo inicialmente iba a quedar solo para 6 meses, pero finalmente me ofrecieron un contrato a tiempo completo allí, y entonces lo primero que tuve que hacer cuando ya supe que me quedaba era sacarme el carnet de conducir. ¿Qué dices? A ver, yo ya tengo carnet de conducir en España. ¿Eso te iba a decir yo? Sí, yo ya tenía, pero no te sirve. Entonces tienes que como volver a empezar a sacarte... la teórica no hacía falta porque creo que a partir de Z no era necesario, pero sí tuve que hacer examen práctico. Entonces, lo más sorprendente es que llegas al examen práctico en tu propio coche. Porque claro, yo en ese momento tenía un carnet internacional que podía conducir. Entonces, era muy extraño. Y haces el examen con tu propio coche. Esa es la otra cosa que me sorprendió. Igualito como aquí, que te acostumbras al de la autoescuela y luego claro. te de casa y dices, esto yo no sé cómo manejarlo, si no es como lo que he aprendido. Sí. Entonces, en lo personal fue era un aprendizaje continuo para
Me sentía como en un videojuego que iba pasando pantallas, tengo que sobrevivir esto. En plan bien, porque luego es verdad que fue divertidísimo. Pero las primeras semanas de mudarte a un nuevo país es bueno, una odisea. Total. Entonces, bueno, tuve un montón de experiencias allí que la verdad es que fueron increíbles y aprendí mucho de pues cómo funciona la sociedad americana. O sea, ya te digo, todo basado en el coche. Por ejemplo, vas al médico porque te pasa algo, lo que sea, te recetan algo, te mandan la receta a tu farmacia y vas a por ella si quieres desde el mismo coche. Hay un concepto que son los drive-thru, que es como ir por un fast food a pedir a la ventanilla, pues igual, pero para la farmacia, para el banco, para un montón de cosas. Entonces, ¿Qué dices? sí, bienvenida a la comunidad, a la comodidad. Total, Total. Vamos, eso está hecho para vagos. Si no quieres, no tienes que caminar mucho, la verdad. Eso fue el choque más grande. Yo que venía de vivir en Madrid y en Barcelona, que iba andando a todas partes, no había tenido coche en mi vida, no había conducido, pero no tenía coche propio, no lo necesitaba, fue como, wow, no puedo ir Ostras. a comprar al súper sin coche. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú notaste alguna diferencia entre la forma de trabajar que tienen los ingenieros estadounidenses y los ingenieros españoles? Sí, muchas. Como ingeniero como tal, al final, no. La verdad es que es un idioma universal. Sí que hay diferencias, porque, por supuesto, por ejemplo, los códigos son distintos. Ellos tienen sus propias normativas. Después, lo primero que tuve que hacer fue aprenderme eso, para la parte de pavimentos, estructuras, etcétera, que es donde a mí, digamos, me afectaba. Pero eso es normal. Yo creo que pasa si vas a trabajar a cualquier otro país. Pero sí me sorprendió, digamos, la cultura de oficina es muy distinta. Mucho más personal. Conoces a las familias de los trabajadores. O sea, había como muchos eventos como team building, pero con las familias. Entonces yo acabé conociendo pues los hijos de no sé quién y la mujer y el marido, etcétera. Entonces sí que me pareció como mucho más cercano. Un poco así, mucho más cercano. Al menos comparado con haber trabajado en una gran ciudad. Igual eso alguien tiene una experiencia diferente en empresas más pequeñas, ¿no? Pero esa había sido mi experiencia y me sorprendió. ¿Y qué te iba a decir? O sea, a mí me surge una duda porque, claro, tú estabas en Texas, entonces, ¿tú entendías a la gente cuando te hablaba en inglés? Es muy buena pregunta porque yo fui para allá pensando que tenía muy buen nivel de inglés. Pero claro, llegas a Texas, en concreto a Dallas, Texas, y ¿qué pasa? Que al final yo había aprendido el inglés académico que aprendemos todos y había ido de Erasmus, y entonces en Erasmus al final pues hablas con gente de todas partes y el inglés es una herramienta. Ya. Es una herramienta que usas como lengua común, pero no es la lengua nativa de casi nadie. Pero cuando te mudas a un país en el que el inglés es la lengua nativa, cambia completamente la historia. Porque, claro, al final pues todas las frases hechas, bueno, el acento, por supuesto, yo creo que lo que más me chocó fue el acento tejano. Sí que reconozco que las primeras semanas especialmente fue como, wow, un momento, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás diciendo? Que no te entiendo. Claro, y luego es verdad que una vez ya llevaba unas semanas allí, muy bien, o sea, como que cambié el chip, entendí las frases hechas que se dicen siempre en el trabajo acaban siendo siempre las mismas, entonces como que una vez pasas esa fase de, wow, no entiendo nada, súper bien, la verdad. Y luego me sorprendió aún más que el inglés hablado, el inglés escrito profesional, porque claro, igual alguien que trabaja en España, que escribe los emails, por ejemplo, o lo que sea en español, también lo notó al principio de su carrera profesional, porque pues los emails son como formales, tienes como una estructura y unas ciertas cosas que igual se escriben pero no se dicen, Ya. ¿no? Pues en inglés igual. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo, mis primeras semanas, o igual la primera semana, recibí un email de un proveedor de una cosa que ya estaba trabajando yo, llevando yo, que me decía, I wanted to touch base on this. Y yo, ¿qué es ¿Qué to dices? touch base? ¿Pero tú qué dices? Google, ¿qué es to touch base? Y luego, claro, es que pues como estas lo que significa to touch base viene del béisbol, que es tocar base, y es como, pues, solo quería como comentar este tema contigo, un poco, pues, oye, comentamos esto. Pues sí, un poco por el contexto lo puedes entender, pero como esta vez había muchísimas, entonces sí, pero era divertido incluso de, a ver cómo mando este email ahora. A ver cómo voy a descifrar este nuevo correo que me ha llegado.
Sí, eso es verdad que solo fue al principio. Y luego, pues, una vez entiendes el código, digamos, ya está. Ya está hecho, ya lo tienes así por la mano. Sí. Claro, y tú me has dicho que estuviste en Texas, pero luego te volviste a Madrid. Sí, así es. Pues estuve un año en total en Dallas. Fue muy guay, aprendí un montón, fue muy divertido. Y luego, por 1000 razones, tuve que volver a Madrid. Bueno, y quise volver a Madrid y acabé volví a la sede central que tiene Ferrovial en Madrid. En concreto, siempre dentro del negocio de autopistas, Cintra, y estuve trabajando en proyectos de licitación en Latinoamérica. Y eso fue también, o sea, cambio 180 grados, porque claro, otro mercado, otro tipo de cliente, otro tipo de necesidades, fue muy, muy guay esa época también. Y lo guay de haber empezado como en la empresa y haber ido como por diferentes geografías y diferentes departamentos incluso, es que me dio una visión súper global de lo que hacemos aquí desde muy al principio de mi carrera profesional. La verdad es que fue un regalo. Y en esa época me animé a un proyecto muy, muy guay que tiene Ferrovial que ofrece a sus trabajadores, que es un proyecto que se llama Infraestructuras Sociales. Vale. Sí, que es... Os cuento un poco lo que es, porque es que es de verdad muy, muy, muy chulo. Es el Departamento de Responsabilidad Social y Corporativa de Ferrovial, que lo que hacen es elegir 3 proyectos de voluntariado al año, creo que normalmente son 3, en diferentes lugares del mundo, normalmente relacionados con infraestructuras de agua, ya sea pues saneamiento, canalizaciones, etcétera, en países en vías de desarrollo. Y entonces es todo un proceso, yo recuerdo que tuve que hacer un proceso de selección, en concreto yo quería ir a un proyecto que había en Perú ese año, eso fue en 2019, y después del proceso de selección, porque al final eligen, cada proyecto tiene sus necesidades, y lo que hace Ferrovial es, Sí, imagino. justo, lo que hace Ferrovial es, digamos, proveer ayuda a la ONG local que esté gestionando el proyecto. Entonces, dependiendo del proyecto, pues igual necesitan, pues normalmente sí que hay ingenieros civiles o que, sobre todo especialistas en agua, pero, por ejemplo, en el año en el que yo quise participar, pedían ingenieros civiles, porque en concreto el proyecto en el que yo iba a trabajar necesitaban demoler un tanque de agua que estaba en altura. Entonces, pues ahí que fui yo. Después me seleccionaron y me acabé en un proyecto en el norte de Perú que fue de las mejores experiencias de mi vida. Lo que son 2 semanas con un equipo de diferentes profesionales. En mi caso, además, no solo eran ingenieros, porque ya os digo, depende del proyecto, necesitan ciertas cosas u otras. Y en concreto, por ejemplo, me acuerdo que hubo también una especialista en seguridad de salud por el tema de la demolición del tanque de agua y un experto en comunicación. Entonces, que es muy guay porque si tú trabajas en Ferrovial y lo miras todos los años, algún perfil encajará con lo que tú haces, ¿sabes? Entonces, allí que fui, en marzo de 2019, el proyecto era porque en el 2017 había habido unas inundaciones muy fuertes en esa zona de Perú por un fenómeno climático que se llama El Niño, y lo que necesitaba esta población en concreto era pues una nueva red de agua potable. Entonces, bueno, fue 2 semanas de mi vida que no voy a olvidar nunca. Fueron muy, muy, muy guay. Muy duro también. No lo quiero tampoco. Fue toda una experiencia. Hombre, ya me imagino. No, total. Y además de eso, que es no solo puedes ayudar a una ONG donando, sino también dando servicio, digamos, con tus profesionales. A mí me parece como una idea buenísima. Perfecto. Vamos, el equipo perfecto, cumple todas las necesidades. Sí. Qué pasada, qué pasada, qué pasada. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuánto tiempo estuviste en Madrid? 1 añito. ¿Solo? Más o menos. Sí, un poco menos incluso. Y ya enseguida... Me dijiste, he hecho mucho yo de menos vivir en Estados Unidos. Adiós. Un poco sí. Realmente me ofrecieron la oportunidad y dije, pues, oye, Pues va a ser que sí. ¿por qué no? Y así fue. Volví a Estados Unidos, esta vez a Austin, otra vez en Texas. Toda mi experiencia en Estados Unidos ha sido en Texas. Y desde entonces, esto fue hace ya 5 años y medio.
¿Y tú qué ibas con la idea de estar un poquito? Sí, mi idea inicial era Nada, pues un 3 meses. par de añitos, no, 3 meses no, pero sí que inicialmente la idea era un par de añitos y luego al final pues es verdad que te haces tu vida aquí y además si en el concreto en la empresa sigue habiendo la necesidad de tener a profesionales aquí, pues de momento aquí seguimos. Claro, pero en este caso, tú antes, la anterior experiencia cuando habías estado en Texas, era mucho menos tiempo del que vas a estar ahora, ¿no? Y al final tenía como fecha límite, pero ahora era como mínimo 2 años. O sea, ¿cómo fue ese salto, ¿no? Porque al final era un paso más allá. Bueno, lo más duro siempre es dejar atrás pues, a toda tu gente, ¿no? O sea, familia, amigos de toda la vida. Claro. Sigues estando en contacto, pero al final estás a 7 horas de diferencia horaria, que claro, Sí. y a 12 horas de vuelo, o no sé cuántas son en total, porque no hay vuelo directo, entonces no es fácil. Y eso fue lo más duro, porque cuando me fui a Dallas, que inicialmente eran 6 meses, al final fue un año, bueno, pues iba a volver, ¿no? O sea, no era como... Pero aquí no Ya. sabía cuándo era el billete de vuelta. Y eso fue lo más difícil de gestionar, sin duda. Justo, claro. Luego, el resto, pues ya había hecho muchas de las cosas que cuestan al principio, ¿no? De llegar a un sitio desconocido. Ya lo había vivido el año que había estado en Dallas, entonces no fue tan duro. Pero sí que es verdad que con todos los compañeros que hablo, que han tenido esta experiencia de irse desde España en concreto a Estados Unidos, que es donde estoy, todo el mundo tiene la misma experiencia, es que esas primeras semanas son muy duras, muy duras de papeleo, buscarte un lugar donde vivir, adaptarte a esta nueva sociedad que es completamente diferente. Fue toda una experiencia, sin duda. Y a nivel de trabajo, en plan, volver a Ferrovial, pero en este caso a Austin. Pues realmente iba a hacer lo mismo que estaba haciendo en Madrid, o muy parecido, pero para proyectos en Norteamérica. Entonces, el trabajo en sí no era desconocido para mí. Vale. Lo que sí era el mercado, porque es verdad que había estado ya en Dallas, pero estuve en los proyectos existentes, no estuve licitando, que es lo que hago ahora, que no lo he contado, pero vine aquí a trabajar en proyectos de licitación de autopistas. Lo que hace en concreto Cintra y Ferrovial aquí es licitar proyectos en asociación público-privada, es decir, pues la administración tiene una necesidad y pone un proyecto de lo que sea, una ampliación de una autopista, una construcción de una autopista de punto A a punto B nueva, lo que sea necesario, digamos, y lo que ofrece Ferrovial es, vale, la construyo, primero la licitas, ganas el proyecto, lo construyes y luego operas durante 50 o 100, los años que sea, depende del contrato, esa autopista. Entonces yo vine aquí a eso, a licitar proyectos nuevos por todo Norteamérica, Canadá, bueno, Canadá y Estados Unidos realmente, y además trabajo con las autopistas que ya existen. Unas ya las conocía muy bien, que eran las de Dallas, hay otras en Carolina del Norte y en Virginia, y básicamente de ahí pues, trabajar con ellos para eficiencias operacionales, ayudarles con temas técnicos, es decir, problemas, si hay problemas con, no sé, imagínate, el pavimento en cierta zona, etcétera, pues les asesoramos y sobre todo aprender de lo que hacen en el proyecto, ¿no? en la vida real, para asegurarnos de que todo ese conocimiento, ese know-how se aplica a futuros proyectos de licitación. Qué maravilla, nena. ¿Y cómo es el ambiente? La verdad es que es súper interesante porque al final estás en Estados Unidos, aprendes un montón de otras culturas, porque como todos probablemente sabéis, Estados Unidos es un país multicultural, hay gente de todas partes, entonces eso es algo que me encanta porque aprendes de un montón de gente de diferentes maneras de trabajar, diferentes maneras de expresarte, diferentes maneras de gestionar pues todo en el trabajo. Y creo que una de las cosas que más he aprendido, que mejor que me llevo, digamos, de aquí con el día que me vuelva, es el tema de hablar en público. O sea, esto, los americanos son... Y estoy generalizando, pero es que de verdad que en general todos hablan súper bien en público, son excelentes oradores.
no solo es que no tengan vergüenza a la hora de hablar en público, sino que de verdad que tienen esa manera de conseguir ese engagement, ¿no? Atraparte. Sí, cuéntame más, ¿sabes? Me encanta. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad que odiaba presentar en público. O sea, era lo que más vergüenza me hacía del mundo. Y yo, Sí, hombre. un poquito. Te lo juro. O sea, yo, aunque estuviera en clase exponiendo y tuviera a mi mejor amiga mirándome ahí con contacto visual, yo me ponía nerviosa. Y además creo que es Sí. porque no nos enseñan a exponer en público desde que somos pequeños. Me pasaba lo mismo. Y además no tenía ningún sentido, porque al final presentabas delante de tus compañeros, a los que ves todos los días, ¿no? Pero bueno, es así de irracional. Y a mí recuerdo que, claro, yo creo que cuando empiezas a trabajar, sea donde sea, Total. acabas perdiendo ese miedo poco a poco, porque te das cuenta enseguida, cuando entras en el mundo laboral, de lo importante que es no solo trabajar bien y hacer las cosas bien, ser el mejor calculista de estructuras, no. Luego tienes que contarlo. A quien sea. Claro, tienes que explicárselo a la gente. Ya sea desde en una reunión a tu jefe o a un cliente. Entonces es importantísimo el tema de hablar en público, de no solo perder el miedo a hablar en público, que también, igual eso es lo más importante y el primer paso, pero también a eso, a ser buen orador. Entonces, yo llegué aquí, en Dallas igual no me había fijado tanto, pero aquí en Austin sí me fijé. Claro, como también tengo muchas más reuniones con clientes, entonces enseguida me di cuenta y dije, wow, esto tengo que aprenderlo. Nena, te toca. Sí, pero ya porque de verdad apetece hacerlo igual de bien que ellos, ¿sabes? Es como, yo quiero aprender. Entonces sí que perdí muchísimo ese miedo de eso, de hablar en público, de ya perder la vergüenza y poco a poco pues sigo aprendiendo a hacer lo que hacen ellos, que es eso, no solo contarlo, sino contarlo para que al público de verdad le interese. Y algo que puede ser muy complejo, porque al final lo que hacemos aquí pues, puede llegar a ser muy complejo, que lo pueda entender todo el mundo. Eso también es súper importante. O sea, simplificarlo de tal forma que sigas entendiéndolo y sí, yo creo que ese es un don que tienen. Y creo que es porque lo aprenden desde muy jóvenes en el colegio, a perder esa vergüenza. Y la mayoría, la verdad es que presenta muy bien en público. Lo controla muy bien. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? O sea, ¿qué es eso que te hace despertarte cada día y decir, día nuevo, hoy proyectos nuevos, gente nueva, no lo sé? ¿Qué es eso que dices, Dios, qué gusto trabajar en lo que trabajo? Mira, yo creo que sin duda lo que más me gusta es que es súper dinámico, porque al final trabajas basado en... O sea, mi trabajo se basa en según el proyecto que estemos licitando en ese momento, por ejemplo. Entonces, cada proyecto es diferente, cada cliente es diferente, o sea, las necesidades pues eso, de aliviar la congestión o de conectar mejor la autopista, lo que sea, son completamente diferentes. Y la otra cosa es que trabajo con un montón de departamentos dentro de Ferrovial. O sea, trabajo con la constructora, con Ferrovial Construcción, para la parte de pues eso, sobre todo en licitaciones, la parte de diseño, de optimizar el diseño juntos, desde el punto de vista de constructability. Ella bilingüe. Sí, perdón. Te perdonamos. Se me escapa. De cómo o sea, sí, optimizar el tema de toda la construcción. Claro, de la obra, la construcción, etcétera. Y desde el punto de vista de largo plazo, que es lo que hacemos nosotros en la parte de autopistas, de, oye, sí, pero esto después yo lo tengo que mantener durante 50 años o los que sean y lo necesito que sea así, 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 para que sea más eficiente para mí luego mantenerlo. Entonces, me encanta eso, que hablo con un montón de gente de diferentes especialidades y eso es súper interesante siempre porque aprendes todos los días. Eso, Ferrovial Construcción, hablamos con gente de sistemas porque, por ejemplo, toda la parte de sistemas de campo, de poner todos los cacharros para poder cobrar al usuario, porque son autopistas de peaje. Entonces, por ejemplo, aquí no hay barreras, sino que lo que hay son pórticos con unas cámaras y un montón de... que te sacan foto a la matrícula, Que te sacan foto a la matrícula, que te leen si tienes pues una cosa que se llama aquí transponder, que pues te lee, digamos, tu información para luego cobrarte. Entonces, hablas también como una parte muy tecnológica que es también muy interesante. Y luego, por supuesto, pues cuando estás ya en licitaciones activas, hablas con el cliente. Entender bien qué necesitan,
qué realmente es el problema que hay específicamente en ese lugar del mundo, sea el lugar que sea, que necesitan los usuarios, porque al final, otra de las cosas que me encanta es que realmente lo que hacemos afecta a miles y miles de personas. Cientos de miles de personas. Y más, sí. Entonces, que por ejemplo, te voy a preguntar, ¿tú sabes lo que es una managed lane? ¿Qué es esto ahora? ¿Un examen? Pues no sé decirte lo que es una managed lane. Yo tampoco lo sabía. Son los proyectos en los que está centrado Ferrovial desde hace unos años. Es más, los proyectos de autopistas que tiene Ferrovial en Estados Unidos ahora mismo son todos managed lanes. Lo que son básicamente se ampliaron ciertas autopistas que necesitaban más capacidad porque tenían problemas de congestión. Y lo que hacemos es ciertos carriles de esas autopistas son de pago, es decir, tienen un peaje, y la mayoría, el resto, no lo son. Entonces tú, como usuario, tienes la opción de ir gratis o, si tienes más prisa, coger las managed lanes, que son estos carriles de peaje. Y cómo funciona es un sistema para mejorar la congestión o intentar controlar esa congestión. El peaje es dinámico, es decir, va cambiando según cómo está el tráfico en cada momento. Y claro, a mí es algo que como ingeniera de caminos me pareció una genialidad, porque de verdad que es la manera de, en esos lugares tan congestionados que tienen de verdad un problema muy grave de tráfico, sí, creo que se necesita una solución parecida a esto, porque de verdad con eso lo que haces es gestionar el tráfico de una forma en la que el propio usuario elige, que es que me parece de verdad genialidad. O sea, no estás obligando al usuario a coger el peaje si no quiere. ¿Y a nivel de trabajo? Es como hasta una responsabilidad de decir, yo quiero que esto que salga no solo bien, sino perfecto. Y porque todas estas personas van a estar usando esta autopista todos los días para ir a trabajar. Entonces, sí, me parece... Eso yo creo que es lo más guay. Es que es un ambiente muy dinámico. Y nena, ¿tú te imaginabas llegar hasta aquí? Porque es que además, como me contáis siempre vuestra historia de principio a fin, y además te veo ahora mismo ahí en tu piso en Texas, o sea, ¿tú te imaginabas con 17 años, por ejemplo, estar donde estás ahora mismo? Por supuesto que no. No. Sí que yo creo que lo que contaba al principio, yo tenía 17 años cuando decidí, venga, creo que lo que me interesa es caminos, porque sabía de alguien que había estado trabajando en Chicago, o sea, y luego investigué y dije, ay, pues esto es guay. Desde ahí como que lo vi, ¿no? Yo sí quería esa experiencia internacional, creía de verdad que me podía aportar y me apetecía como un poco la aventura. Y entonces yo creo que si no lo quieres o si no es algo que busques, por supuesto no ocurre. Tendemos a decir mucho, ¿no? Que es que tengo mucha suerte. Sí, puede ser, pero la suerte se busca. Entonces yo creo que, por supuesto, sí que puede ser que haya siempre pues puede ser que haya habido algo de suerte, de que se hayan alineado los astros y de repente pues se necesitaba esta posición aquí, etcétera, pero sí, tienes que buscar tu propia suerte, si no es imposible. Pues nada, nena, ha sido un gustazo tenerte hoy. Me ha encantado todo lo que has contado, tanto la parte como más técnica de ingeniería, como también la parte de anécdotas, que eso está muy bien, porque es que además nos hace imaginarnos un poquito más, ¿no? Cómo es vivir en tu caso, por ejemplo, en Estados Unidos. Así que ha sido un auténtico placer, espero que hayas estado cómoda. Gracias, me ha encantado. Muchísimas gracias por todo. Ha sido, de verdad, muy divertido y espero que ayude a alguien. Estoy segura de que sí. O sea, estoy segura de que si ahora mismo nos está escuchando alguien que tiene, por ejemplo, 17 años, que se está planteando estudiar Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, o que ya está estudiando la carrera, y eso de salir fuera, de cruzar el charco y hacer mega obras, eso se le hacen los ojos chiviritas, dice, ostras, voy a seguir, por ejemplo, el camino de Ana y acabar, por ejemplo, en Austin. Así que, bueno, eso, que te deseo lo mejor, nena, y que espero que nos veamos pronto. Gracias, igualmente.
Y gracias a ti que nos estás escuchando, espero que te haya gustado mucho este episodio. Ya sé que es algo distinto y fuera de lo común, pero bueno, hay veces que si queremos conocer a las empresas más top de ingeniería y de tecnología de este país, pues bueno, hay que salir un poquito de la zona que conocemos, ¿no? Y abrir fronteras. Así que nada, espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Ya sabéis que os dejamos todos los enlaces y todo en la caja de información para que le puedas echar un ojillo. Y nada, que te mando un besote enorme y me gustaría pedirte que nos dejaras un comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo formato, porque ya sabéis que vuestra opinión siempre es muy importante. Así que nada, os mando un besote enorme, síguenos en las redes y nos vemos la semana que viene o dentro de un ratito. ¿Nos despedimos, Ana? Chao, chao.